Creo que hay un pedacito ahí del audio que no se me escuchó. Me va a ir pasando, como que va y viene la garganta. Tiene que ver con el frío que tenemos tempranito bajando de la montaña aquí en Caracas. De a poquito vamos a ir saliendo adelante, así que confíen, confíen. Ahí va la cosa. Ya hemos tomado té y todas esas cosas. Venezuela, gobierno y oposición piden a Naciones Unidas que envíe una misión exploratoria para las elecciones del 20M. Preguntamos en Twitter sobre el tema que marca el pulso político actual. Más democracia, asegurar transparencia, destrabar el diálogo, que tanto lo necesitamos, y hay otras opciones que usted también puede poner, debatir y sugerir para hablar sobre el tema. En España hay sondeos que dicen que Rajoy obtendría en las próximas elecciones un voto por debajo del 30%. En Panamá, los ciudadanos estaban en huelga pidiendo que se modifiquen planes de infraestructura que se levantaban en la ciudad. Hay que ver hoy qué es lo que va a pasar. Además, el Contralor General de Paraguay enfrenta un juicio en diputados por supuestos actos de corrupción. Y así las cosas, en ese pulsar de nuestros pueblos, también vamos a ver en este día cómo en Estados Unidos, la NRA, la Asociación Nacional del Rifle, se tiene que ir, es lo que gritaban ayer los estudiantes estadounidenses que estuvieron en las calles marchando contra las políticas de esta asociación. Preguntamos, ¿alguien escuchará a los estudiantes? No, el organismo es muy poderoso, la Asociación Nacional del Rifle. Sí surgen respuestas o nada cambiará. Así las cosas, vénganse conmigo. Síganme los buenos, una frase que hemos escuchado desde muy chicos. Ciudad Caracas, formalización de postulaciones para consejos legislativos estadales arranca este jueves, una fase que va a ir hasta el viernes 16. Los recaudos tienen que presentarse ante las juntas regionales electorales. Todo esto es lo habitual de un cronograma que está en marcha. Desde este jueves arranca también el proceso de admisión y rechazo de las postulaciones que va hasta el domingo 18. Todo esto ya lo vamos a ver por separado, justamente, como más detalles de este calendario electoral, que el miércoles 21 tiene una convocatoria a las organizaciones políticas para también el acto de escogencia de posición, donde van a estar ubicados en la boleta electoral para los próximos comicios. Siguiente portal. Últimas noticias. 1.032.000 votantes prestarán servicio electoral el 20M. Escogidos a través de un sorteo público. Si te llega el mensaje en el celular, tiene que presentarse para participar de las elecciones como miembro de mesa, como testigo, etcétera, etcétera. Allí va, hay que cumplir con el servicio electoral que es obligatorio. BTV, gobierno y oposición pidieron ante ONU acompañamiento en las elecciones. Ayer también lo hablábamos aquí. Fíjense, Samuel Moncada, por parte de el gobierno, el candidato de oposición, Henry Falcón, han estado pidiendo en su visita a la sede del organismo multilateral en Nueva York una comisión de evaluación exploratoria aquí en Venezuela. Van a estar afinando detalles del proceso. Tuit del presidente Maduro, lo mostramos, instando a la ONU a enviar esta misión para que verifique transparencia de los comicios. Ha dicho aquí queremos la paz, para esto queremos más democracia. Pedimos a ONU en reunión conjunta con la oposición esta misión exploratoria que entrega al mundo garantías sobre la transparencia de nuestro proceso electoral. Además, Venezuela, desde este miércoles hay una reunión, Asociación de Estados del Caribe, se hace en Margarita. Allí en www.telesurtv.net van a tener más información. China dispuesta a ampliar cooperación con el Caribe. Sin duda una buena noticia, allí en las imágenes, el representante de ese gobierno, Jin Hengmin, con la información, diciendo que su nación está dispuesta a ampliar cooperación con los países del Caribe. Seguimos, vamos a avanzar. Cronograma, quedémonos aquí, a ver, día por día. 15 de marzo hasta el 16, a ver, doy el tiempo para que vaya rodando, presentación de postulaciones. Vamos avanzando al siguiente. ¿Qué va a pasar de aquí en más? 15 hasta el 17, quienes recibieron las postulaciones subsanan todos los recaudos, verifican, chequean. Del 15 al 18 está la admisión o el rechazo de las postulaciones. Luego viene interposición, admisión de la decisión de los recursos contra las postulaciones, que va a ir del 16 al 20 de marzo. Y además el 18 se hacen las actas
de cierre de postulaciones. Llegamos el 21 de marzo, cuando se hace el acto para escoger esta posición en la boleta, que parece una cosa de nada, pero que es muy, muy importante, porque justamente cuando va el ciudadano y se enfrenta a la máquina para votar, lo que hace es elegir justamente los logos de cada una de estas organizaciones y todos quieren estar justamente ahí a la vista, lo más a la vista posible. Entonces es importante que conozcan que hasta eso las organizaciones políticas piden, se organizan, el CNE dice, bueno, el año pasado estuviste acá, te vamos a mantener en esa posición, etcétera, etcétera. El 22 de marzo, acto para escoger la posición en la boleta, decía, todas las organizaciones políticas se juntan entonces nuevamente y así va avanzando el cronograma. La campaña va del 2 al 19 de abril. También esto ya está prefijado, ahí lo van a tener. Del 2 al 19, campaña electoral, vamos a conocer qué es lo que cada uno de los candidatos tiene para ofrecer en una nueva instancia, ya sea en el legislativo, ya sea en el ejecutivo. Recuerden que el 20M es la fecha pautada para las elecciones. ¿Parecen detalles menores? No, señores, rumbo democrático en total normalidad en este país. Desde aquí en Agenda Abierta vamos a hacer una pausa. Vamos a seguir tomando un tecito, nos preparamos ya para el análisis, hay mucha más información para ver, hay prensa escrita, el equipo está lleno diciendo, vamos, vamos Marcela, vamos, vamos, vamos. Hoy con un poquito más de hombre que los otros días en esta voz, y no es porque grité los goles de River anoche, no vi el partido. Ya bueno. Un profesor con nosotros, David Paravicini, un hombre que además es ingeniero, que se especializa en políticas públicas energéticas, y con esto hablo de algo fundamental para Venezuela como es el petróleo. En este lado del mundo todos quieren alejarse de la renta petrolera, pero lo divino es que la riqueza está ahí, que existe, y que también el venezolano está muy claro y muy atento de lo que se hace con esa riqueza. ¿Cómo anda, profe? Bien, bien, gracias por la invitación. Por nada, estamos en un contexto completamente distinto a las últimas veces en las cuales nos hemos visto. Seguimos hostigados, pero con paz en la calle. Y creo que eso es algo para resaltar cuando hablamos del rumbo de Venezuela en pos de las próximas elecciones del 20M. Hay en el día de hoy, en todos los titulares de los medios de prensa, la información de que tanto gobierno como oposición han pedido a Naciones Unidas que esté presente en las próximas elecciones. ¿Cómo ha visto usted este signo? Creo que es una de las cosas en las cuales los dos actores políticos, digamos, de lado y lado se han puesto de acuerdo. Bueno, yo creo que el signo es una medida del grado de la confrontación de dos ideas, dos formas de concebir al mundo. El mundo de la guerra como forma de estimular las ganancias, de incrementar las tasas de acumulación de capital por parte del sector capitalismo organizado en las corporaciones industriales militares que tienen el predominio hoy de las decisiones, sobre todo del gobierno más poderoso del mundo como Estados Unidos, y de otra posición en el mundo que también tiene expresión en los Estados Unidos, de que la forma en que los seres humanos, la humanidad puede desarrollarse, puede tener una aspiración a un mundo mejor, es en la paz. Que inclusive las grandes contradicciones, algunas de ellas desde el punto de vista teórico y en la práctica antagónica, sin solución, como podría ser las formas de abordar el tema del trabajo, de la propiedad, del capital, que ellas pudieran abordarse por vías no de guerra, sino de una confrontación en términos de paz. En esta última opción o visión del mundo se inscribe el Papa, el Vaticano, se inscribe China, Rusia, todos los países emergentes que China, Rusia, por los años de tradición, por miles de años que acumulan de tradición ya y de estudios, saben que en la guerra
no es posible el desarrollo, sino más bien viene el estancamiento y el atraso, inclusive a los victoriosos. Esta es la confrontación que en Venezuela se expresa entonces en esta lucha. Un sector de la sociedad venezolana que de manera antinatural, inclusive a nuestra propia historia en Venezuela, de no buscar los espacios para resolver nuestras controversias. Es decir, el todo o nada que ha planteado un sector de la oposición de no aceptar ningún tipo de espacio, ya no depende ni de las condiciones ni de las exigencias de cuáles van a ser esas formas de arreglarlo, sino es que simplemente es o ya te vas, una línea extrema sin posibilidad alguna de llegar a una posibilidad pues de un punto de diálogo. Hay algo que todavía el mundo no conoce y que los medios de comunicación tergiversan. La información, los que están justamente del lado de la derecha y del lado de esos intereses poderosos de las transnacionales. Y lo que el mundo le da la vuelta y no cuenta es que este sector de la oposición no cambia votos por bala. ¿Por qué? Contemos una vez más, de este lado de Venezuela, ¿por qué no lo hace? Porque este sector de la oposición sigue renuente justamente a encarrilarse en la democracia. Bueno, no solamente renuente, o sea, esa renuencia no se puede atribuírsele a, digamos, a limitaciones mentales, sino que son posiciones, como te digo, que reflejan posiciones mundiales. Es decir, desde la visión imperialista, por una parte, de un imperio de someter a todos aquellos países a sus designios, no importa el tamaño que sea, pues esa confrontación la tienen con Venezuela, pero la tienen con Rusia, con Irán, con China. Es decir, la pretensión de imponer su voluntad a todo dar, pues, a los países, por una parte, y lo otro, la visión de que los países que no se sometan a esta estructura, a estos designios, su destrucción. O sea, no es un problema, un asunto de ocupación. Creo que inclusive están con respecto a Venezuela, en una situación como postpetrolera. Es decir, el país hay que destruirlo. De todas maneras, el espacio o los recursos naturales a los que pretenden, justamente como país imperialista, pero hoy por encima de eso está un castigo ejemplarizante de destrucción del país, como han hecho con países como Irak, como están hoy, digamos, la actitud en Siria, que no tiene ningún tipo de explicación, de mantener una confrontación donde Estados Unidos como tal no tiene ningún objetivo específico, ni siquiera militar, excepto que sea la destrucción de Siria. Este absurdo que estamos viviendo es un absurdo que ya se ha presentado en otras épocas de la historia, pero que hoy también constituye una seria amenaza a la sobrevivencia de la humanidad. Es decir, los límites que hoy separan la posibilidad de que la humanidad sobreviva a una confrontación atómica están absolutamente sobre la mesa. Esta es Venezuela, por sus recursos naturales, por la actitud de su pueblo, de querer ser libre, independiente, ser soberano sobre sus materias primas, y que las materias primas sean el petróleo, nos ha puesto en primera línea en esa confrontación y bueno, ya han develado que estos sentimientos imperialistas con respecto a Venezuela se reavivan de una manera feroz después de lo que se había sucedido con Cuba y que mantiene hoy con los cubanos, que no hay objetivos económicos en Cuba, sino simplemente de la demostración del espíritu imperialista en todos estos países. Por supuesto que nosotros encuentra aquí a nivel interno en Venezuela una expresión en sectores de lo que llaman una burguesía, rancia burguesía, lo que llaman los amos del valle, que de manera sumisa y entreguista históricamente lo han sido así. Durante la lucha de la independencia contra el Imperio Español también fijaron posiciones similares. Bueno, son esa expresión. En mi opinión, no tiene ninguna oportunidad. Estados Unidos, con todo su pedor, aquí se va a volver a estrellar. No es la primera vez. Fueron derrotados en Corea, fueron derrotados en Vietnam, fueron derrotados en Nicaragua, han sido derrotados aquí en Venezuela. ¿Sabe que usted habló de castigo ejemplarizante recién? Sí, sí, es cierto. Y me acordé ahí inmediatamente de cuando en Grecia ganó el Oxy. ¿Se acuerda?
Sí, como... Gobierno de Tsipras, el pueblo en urnas va y vota contra la troika. Sí, sí. Después eso finalmente en la gestión parlamentaria devengó en otra cosa, otra situación, pero esa votación existió. Usted me habla de castigo ejemplarizante ahora, se me viene esa imagen, me habla además de confrontación en la instancia en la cual en Naciones Unidas ambas fuerzas políticas preponderantes van a pedir una misión exploratoria para las próximas elecciones. Yo lo escucho y digo, entonces, si gana el chavismo, así como están dadas las circunstancias en las próximas elecciones, ¿qué esperanza nos queda o qué futuro nos queda? Pero yo no quiero hacer comparación pues, con Tsipras ni la situación griega, ¿no? Pero el presidente Nicolás Maduro ha dado muestras de un compromiso con este proyecto liberador del pueblo venezolano que tenemos ya, vamos para 20 años en su desarrollo, y ha buscado fórmulas, sobre todo de zafarnos del nudo del sistema financiero. No es buscar estas formas de solución con las situaciones, digamos, de desarrollo de la tecnología, que tiene que ver con las criptomonedas, con el tema de los blockchain, y de hacer una propuesta financiera que permita zafarnos a Venezuela de ese yugo de las finanzas del dólar, de dar unas perspectivas completamente distintas a Venezuela. Yo puedo decir que en el corto plazo, Venezuela puede mostrar en esa área una liberación. Sí, hay que ver la concreción de la preventa que se concrete pues ya las ventas de los petros, porque eso ya podría significar el acceso a una cantidad de recursos financieros que desgraciadamente el pueblo griego no lo tenía Tsipras. No quiero hacer comparación, porque los pueblos tienen sus circunstancias y sus realidades. Pero aquí y en los Venezuela, gobernantes sus músculos políticos. por la fortaleza y por la firmeza con la que el presidente Nicolás Maduro ha enfrentado el tema, por la búsqueda de aliados y alianzas poderosas con países como China, como Rusia, la India, que permiten, y además la utilización de recursos naturales en las cantidades que tenemos, con el tema petrolero, que obviamente que es la línea de acción económica mundial por los próximos 50 o 60 años. También hemos visto la rime de oro y diamantes, por ejemplo. Exacto, pero digamos el petróleo sigue siendo el tema que mueve el mundo, ¿no? Y en ese espacio Venezuela tiene esos recursos y el presidente Maduro pues ha logrado articular fuerzas económicas, financieras y de apoyos fundamentales en esta área y en el área de esta confrontación de la paz y de la guerra que tú planteaste al principio con toda justeza y que no podemos olvidarnos de ello, porque lo que está involucrado en todos estos procesos es la posibilidad de que las naciones tengamos o no proyección y perspectiva, incluido el pueblo estadounidense. Estados Unidos, el sector que hoy lo dirige, el que hoy impulsa su economía, va como en una línea de la destrucción mundial, incluido los Estados Unidos. Hay formas de detectar de inversiones en los Estados Unidos de sectores que inclusive están apostando a esa destrucción global. Es decir, porque una guerra atómica no va a dejar piedra sobre piedra, usted podrá decir en Rusia o en China, pero tampoco en los Estados Unidos. Un científico que falleció hace pocos días decía, búsquense otro lugar, salgan ya de la Tierra. Sálganse de la Tierra. Y que hay signos. Que los programas espaciales estadounidenses los abandonó el gobierno de los Estados Unidos y ha sido asumido por el sector privado. Y siguen en sus actividades de inversión en materia espacial, pero ahora privado. Ahora los vuelos, las naves, las estaciones espaciales son de objetivos privados. Ya no se conocen, porque forman parte de su mundo. Dicen que están construyendo estaciones espaciales para esa fuga, tal como lo mencionas tú. Entonces, creo que es en ese campo que hay que ver la confrontación. Venezuela tiene una perspectiva de paz. El mundo tiene una perspectiva de paz. Lo que estamos viendo en Estados Unidos, además, que ya es imposible que guarden inclusive las apariencias, lo que está pasando con Puerto Rico. Es decir, un país que se ha decidido ese pueblo, o ha sido inducido ese pueblo a estar bajo el protectorado de los Estados Unidos, devastado por un huracán, y hoy abandonado pues en la más absoluta de las miserias
y de las peores condiciones en las que puede estar un pueblo azotado por una calamidad como el huracán este. Y esa visión del Estados Unidos del 1%, esa situación que cada vez se hace más reveladora, donde hay un estancamiento de los sueldos, de los salarios del trabajador estadounidense frente a las tasas cada vez más crecientes de riqueza y de acumulación de capital del sector más poderoso, que a su vez cada vez se reduce más. Son los signos de una decadencia que, si lo vemos, ahí sí podemos ver una decadencia con lo que fue el imperio griego, con lo que fue el imperio romano, el imperio español, son los que con procesos más acelerados, como esta dirección de ese país va a su propio fin. ¿Se llevarán al mundo en los cachos, como se dice aquí, o resultará un proceso que los eliminará, un proceso que va a ser doloroso, porque son gente muy poderosa? O sea, el abatimiento de tal coloso, nada más en su caída, pues es desastroso. Yo creo que es la situación, los pueblos cada vez nos unimos más. Ahí está el CARICOM, tenemos Petrocaribe, tenemos nuestras alianzas del Caribe, las alianzas mundiales de los países pequeños, medianos, los países no alineados se fortalecen en esta circunstancia. Yo creo que esos son los elementos que tenemos que ver frente a esta pregunta que tú te haces con toda razón y con todas esas experiencias históricas donde el imperialismo, bueno, acosa y persigue inclusive pues a sus víctimas. Ahí tenemos Vietnam, pueblo que derrotó a los Estados Unidos y ha logrado hoy constituirse en una economía notable mundialmente, con el sacrificio del pueblo vietnamita, pero en esa alianza con países con contradicciones. Porque no es decir que todos los países estamos... Bueno, hay contradicciones entre los países. Hoy en el ambiente latinoamericano estamos viendo que tenemos contradicciones entre nosotros. Pero creo que también podemos ver en esa comparación que tú haces, que es importante, como también países, gobiernos como el del pueblo peruano, es el que está en decadencia, no el pueblo peruano. Es decir, situaciones como las que se están viviendo en Argentina, se están viviendo en Brasil, que también están pasándole cuenta a quienes traicionan los intereses históricos de esta patria grande y se han sumado los intereses de las grandes corporaciones, de los grandes intereses de esas empresas o grandes corporaciones internacionales estadounidenses. Es decir, un mundo de una confrontación donde no se puede... O sea, creo que a pesar de lo cruento que es el enfrentamiento, el resultado del griego reciente no es quizás, espero pues que no sea el que nos amenaza, aunque tenemos que estar atentos, pues, de ver en nuestra dirección política, y por eso viene un proceso electoral que es tan temido por estos entre los Estados Unidos. Esa adversión o esa adversidad que hay contra el proceso electoral, contra los procesos democráticos que tienden a la paz, justamente es la atención que se está acumulando, y por eso que Estados Unidos está sumamente preocupado por esas elecciones. Venezuela, gobierno y oposición piden a Naciones Unidas que envíe una misión exploratoria para las elecciones del 20M. Preguntamos en Twitter, ¿qué marca el pulso político actual? Allí lo tienen. 28% democracia, 52% asegurar transparencia, 21% destrabar diálogo. Gracias, profe. Con nosotros David Paravicini. En España, una coctelera, encuestas, Mariano Rajoy. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Hola, Romy. De Madrid, pues el Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy, atraviesa una de sus peores crisis. Según las últimas encuestas, ahora mismo obtendría peores resultados que las pasadas elecciones de 2016, con un porcentaje de votos inferior al 30%. Y una de las gestiones más impopulares del Partido Popular ha sido las pensiones. Por eso este mismo miércoles se producía un pleno monográfico en el Congreso para tratar el tema de las pensiones.
Mariano Rajoy subía a la tribuna sin propuestas concretas, defendiendo su gestión actual y diciendo que podría subir las pensiones si se aprueban los presupuestos generales del Estado. Una manera de meter presión a los otros partidos, ya que por el momento no cuenta con los apoyos suficientes para aprobar los presupuestos de este 2018. La oposición, por su parte, ha pedido que las pensiones suban de acuerdo al IPC y ha exigido que se deroguen las reformas laborales. Y es que la precarización del trabajo está haciendo prácticamente inviable sostener este sistema público de pensiones aquí en España. Mariano Rajoy, con esta propuesta de subida de las pensiones, también pretende frenar la presión de las calles. Y es que las pensiones preocupan y mucho a los españoles. Según una última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, los españoles están preocupados por las pensiones. En este momento es la mayor preocupación de los últimos 30 años. Parece que esta propuesta no va a frenar la presión de las calles. Este mismo sábado hay convocada una manifestación a nivel nacional en el que saldrán todos los pensionistas para protestar por esa subida de tan solo el 0,25% y para pedir unas pensiones dignas. Vamos a tener que estar muy pendientes. De momento es todo. Gracias, Romina. Romina Peñate con nosotros. Me voy a Panamá. Hugo Vera, ¿cuál es la situación allí? Sí, buenos días a mis compañeros y a toda la audiencia que nos sigue a través de las pantallas de Telesur. Efectivamente, el día de ayer, las Fuerzas Vivas de Colón, los movimientos sociales, sobre todo el Frente Amplio Colonense, se sentaron con la Iglesia Católica, que propuso un llamado a la paz para Colón. Esto derivó en que estas fuerzas se pusieran en contacto con el gobierno, con representantes del gobierno, específicamente el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, y ellos se comprometieron a comenzar un diálogo, una negociación con unos puntos que va a presentar el Frente Amplio Colonense. Entonces, eso también derivó en que se suspendiera la huelga desde la medianoche de hoy jueves. ¿En qué consiste esto? Mañana el gobierno iniciará conversaciones, mandará una delegación, se reunirán con estas fuerzas y estas fuerzas de Colón, estos movimientos sociales, presentarán un pliego de peticiones, un pliego de exigencias que consta de 15 páginas, según lo que ellos han informado. Recordemos que sus principales exigencias eran que el proyecto de renovación de Colón no se convirtiera en un proyecto de gentrificación, o sea, de sacar a las personas pobres del centro de la ciudad para solamente hacerlo accesible a las personas ricas. Recordemos que cuando comenzó este proyecto de renovación, las personas pobres estaban siendo, o las que vivían en el centro de la ciudad, estaban siendo colocadas a las afueras, en zonas rurales y en barriadas que se estaban preparando o efectuando fuera de la ciudad de Colón. También estamos hablando del tema de infraestructura, el tema del acceso a agua potable, de la sanidad, del estado de las escuelas, entre otras cosas. Recordemos también que hay varios comerciantes afectados por un tema de que se quiere hacer una suerte de zona de ciudad libre de impuestos. Se llama como una ciudad Puerto Libre, se llama Colón Puerto Libre, donde las mercancías no tendrán impuestos, pero ese mismo proyecto pone en riesgo al negocio local y también a la zona franca, la llamada zona libre de Colón, que ha cerrado varios negocios y ha afectado también esta misma zona franca, o este proyecto de Ciudad Franca, también ha afectado a microempresas. Se calcula que se han perdido o han cerrado cerca de 400 negocios y eso también ha llevado a que se pierdan cerca de 1.400 empleos. Esas serían parte de esas exigencias que llevarán los movimientos sociales a la mesa de diálogo. Eso será todo por el momento, compañeros, y regresamos con ustedes a los estudios. Muchas gracias. Me voy a Paraguay. El Contralor General del país está enfrentando un juicio en la Cámara de Diputados por supuestos actos de corrupción. Osvaldo, adelante, amplíanos, por favor. Saludos, compañeros. Desde Asunción, Paraguay, en la Cámara de Diputados se inició ayer un juicio político en contra del Contralor General de la República, Enrique García. Enrique García, recordemos, es parte de la oposición paraguaya. Para llegar al cargo había hecho una alianza con el conservador Partido Colorado. Sin embargo, hoy día la agrupación política en el gobierno y partido del actual presidente Horacio Cartes quiere para sí esta institución. Es por eso que la oposición paraguaya se opuso a llevar a cabo este juicio político. Ellos argumentaban que en realidad no hay ningún interés de dilucidar algún tipo de hecho de corrupción
o de mal desempeño en sus funciones. Esto más que nada tiene que ver con la necesidad del partido de gobierno de concentrar poder y controlar la Contraloría General de la República. Además, decían los referentes de la oposición que el subcontralor es un hombre cercano al actual candidato a vicepresidente Hugo Velázquez, y esta es la razón por la que el juicio político se iniciaba. El Partido Colorado acusa a García de haber tenido mal desempeño en sus funciones y haber entregado una licitación de manera fraudulenta a una empresa cuando se desempeñaba como asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, cosa que, según decía García, no tiene nada que ver con sus funciones actualmente como contralor. Ahora seguramente el proceso seguirá en la Cámara de Senadores. Esta es la información que tenemos desde aquí. Volvemos con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Osvaldo. Hay además bilaterales Rusia-Reino Unido que se han visto deteriorados. Hay un caso de envenenamiento de un ex espía, Skripal, y de su hija Yulia. Allí Pablo Navarrete hasta ahora nos amplía. Adelante. El supuesto envenenamiento del ex espía ruso Sergei Skripal y su hija de 33 años, Yulia, el domingo 4 de marzo sigue causando serios eventos en las relaciones entre el gobierno del Reino Unido y Rusia. El miércoles en la noche, en el Consejo de Seguridad, hubo una reunión de emergencia donde el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, dio su apoyo total a la posición del Reino Unido, que ha acusado a Rusia de ser del instigador, la causa de este ataque al ex espía ruso. Por su parte, el gobierno ruso ha rechazado fuertemente estas acusaciones, hasta diciendo que el gobierno, ellos no han producido la sustancia química que el gobierno del Reino Unido acusa de haberse usado en este ataque. Además del apoyo de Estados Unidos, el Reino Unido ha recibido el apoyo de Francia y ha tenido discusiones extensivas con miembros de la OTAN. Este evento ha causado las peores tensiones entre el gobierno del Reino Unido y Rusia en los últimos 30 años. Vale recordar que solo hace 4 o 5 años las relaciones entre ambos países estaban en un momento relativamente bueno, pero en los últimos años han venido varios incidentes haciendo que haya un empeoramiento entre relaciones, y este último evento marca un punto alto en ese empeoramiento. Por su parte, el miércoles también la primera ministra británica Theresa May dijo que iba a expulsar a 23 diplomáticos rusos, dijo que iban a cortar relaciones de alto nivel de gobierno, y también dijeron que hasta estaban debatiendo si el equipo de fútbol del Reino de Inglaterra iba a boicotear el Mundial de Fútbol en Rusia este verano. Por su parte, Rusia, como le he dicho, ha negado estas acusaciones, que ellos son los culpables del ataque, y acusa al Reino Unido de estar politizando este caso para atacar al gobierno ruso. Desde Londres, Pablo Navarrete, Telesur. Gracias, Pablo. Allí las informaciones, distintos hechos, distintos puntos de vista. Vamos ampliando justamente el espectro de las noticias. Me voy preparando una pausa. Ya se viene otro tema, otro invitado, más debate, más... Durante 17 minutos, aulas de las escuelas de Estados Unidos quedaron vacías. 1 minuto por cada una de las víctimas fatales del tiroteo registrado hace un mes en el colegio secundario de Parkland, en Florida. Miles de jóvenes estudiantes marcharon en puntos distribuidos desde la costa este hasta el Pacífico en exigencia de la restricción del uso de armas. Manifestación realizada cuando el gobierno ha rebajado sus propuestas de mayor control de rifles y pistolas ante la presión del lobby de la poderosa industria armamentística. De espaldas a la Casa Blanca, cientos de jóvenes realizaron una sentada con consignas como "No hay lugar para el miedo en nuestras escuelas" o "Libros, no balas". En Nueva York, la convocatoria sumó a miles, exigiendo que las autoridades protejan a las personas y no a las armas, en un país en donde las balas
provocan la muerte de más de 30.000 personas al año. Este jueves, en Agenda Abierta, revisaremos las diferentes propuestas gubernamentales, entre ellas la aprobada por la Cámara de Representantes este miércoles, la cual propone asignar una partida presupuestaria para financiar detectores de metales y reforzar las cerraduras de las escuelas. A la vez que veremos la postura del presidente Donald Trump ante el conflicto y cómo la sociedad estadounidense, en particular los jóvenes, empiezan a hacerse protagonistas en la política de la nación norteamericana. ¿Qué dice el New York Times? Huelga escolar nacional. Miles de personas protestan contra la violencia armada en todo Estados Unidos. Estamos viendo también imágenes, distintos puntos del país. Se hicieron actividades. Carolina del Norte, Michigan, New Jersey, la Florida. Algunos de los videos que tiene esta página. Hemos crecido viendo más tragedias y preguntándonos continuamente por qué. Dice allí una de las pancartas. Kaylee, uno de los testimonios también, solo 16 años, está propiciando que se hable del tema, la conciencia pública, y se pregunta por qué esto sigue sucediendo. 13 personas asesinadas en el año 99, allí en una de estas escuelas en Denver, donde estaban los estudiantes marchando. El país, masiva protesta de estudiantes, 17 minutos, un mes después de la matanza en una escuela de la Florida. 10 de la mañana las aulas se vaciaron, también suman cantidad de imágenes, cómo se alteró la rutina en estas aulas para justamente hacer conocer su voz. Están hablando de lo que ocurrió en Parkland y The Telegraph, por ejemplo, un medio de comunicación británico, dice Nicholas Cruz está en silencio en la corte mientras miles de estudiantes estadounidenses realizan huelga en protesta por el control de armas. Nicholas está acusado, tiene 19 años, acusado de matar a 17 personas en una escuela de la Florida. Se sentó en silencio en el tribunal este miércoles mientras inclinaba su cabeza y allí la imagen. No dijo nada. Telesur English. Estados Unidos pondera el proyecto de ley de seguridad escolar mientras estudiantes protestan por la violencia armada. Reflejamos también cómo la Cámara de Representantes aprobó este proyecto de ley financiando detectores de metales y cerraduras en las escuelas. En un intento de frenar la violencia, allí tienen una legislación propuesta aprobada por 407 de 417 legisladores presentes y ahora pasa al Senado para su consideración. La ley permitiría al gobierno dar hasta 50 millones de dólares al año para capacitación, sistemas de informes, evaluaciones de amenazas, equipos de intervención de armas. Clarín, yéndonos más a nuestra América del Sur, un medio de Argentina. Estados Unidos, un profesor disparó por accidente su arma en clase e hirió a un alumno. Este hecho, mientras se daba una clase dedicada a seguridad pública, sucedió en California, uno de los que ocurren y que Clarín también está a propósito de esta conmemoración, de este planteo, de este llamado a debate en las calles el día de ayer, está dando la información. Primeros 23 días del año. A ver, Estados Unidos, 11 incidentes con armas de fuego. Solo el 23 de enero, solo ese día, reflejamos cómo un estudiante asesinó a 2 compañeros e hirió a 15 en Kentucky. En lo que va del año, 1.816 muertos. Cifra que equivale a 40 muertos por día en un periodo de 6 semanas. Estados Unidos ha sufrido 200 tiroteos en centros educativos en los últimos 5 años. ¿Cuántos niños usan armas de fuego? Eva Gollinger, abogada, escritora, investigadora. Al menos 19 mueren por día a causa del uso de armas. La mayoría accidentes en casa o en la calle, donde son víctimas inocentes de disparo. Dice ella, tener un arma puede ser un derecho en Estados Unidos, pero es un peligro enorme para nuestros niños y niñas, para nuestras vidas inclusive. Estados Unidos, país en el mundo con mayor proporción de ciudadanos armados. Encuesta que hizo el Pew Research, marzo y abril del año pasado, 72% de los estadounidenses reconoce haber disparado al menos una vez. 41%
vive en hogares donde al menos uno de los integrantes tiene un arma. Otro dato, de los propietarios de armas, 37% dice tener entre 2 y 4 armas, 29% entre 5 o más. Punto en cuestión, arma, libertad. ¿Cuántos ciudadanos estadounidenses portan un arma de fuego? Bueno, allí lo tienen, 74% de los ciudadanos. Me voy, ya me espera en estudio, ha visto todo este material. Chris Gilbert, profesor de estudios políticos aquí en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Chris, bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Cuando veías la información, ¿qué fue lo primero que te vino a la mente? Claro, obviamente hay una epidemia de violencia en Estados Unidos, no solo en las escuelas, pero eso es lo que se ve en el momento, ¿no? Ajá. Los tiroteos en la escuela. Y es algo específico de Estados Unidos, ¿no? Hay muchos países que tienen problemas con armas de fuego, quizás no al nivel norteamericano, pero el caso de violencia en las escuelas, en que los mismos muchachos llegan a la escuela con rifles de asalto y matan a sus compañeros, eso es algo especial de Estados Unidos y hay que, por supuesto, rechazarlo, pero intentar entenderlo y analizarlo. ¿Por qué algo especial? ¿A qué te refieres? Que no pasa en otros países. Por ejemplo, Ajá. el más gran masacre de armas de fuego ocurrió en Noruega, ¿no? Un lobo solitario mató, aparentemente lobo solitario, mató más de 100 personas en un campo de jóvenes. Pero este de matar, en que los propios muchachos maten en la escuela, creo que solo pasa en Estados Unidos. ¿Estudiaste en Estados Unidos? En parte, sí, en parte de fuera. En ese momento en el que estudiaste, ¿viste hechos, casos, No, compañeros armados, armas en el colegio? No, yo tengo 50 años y solo estudié en Estados Unidos hasta los 10 años en las escuelas primarias. Y en aquel momento no hubo nada de eso. Entonces creo que es importante reconocer que este tipo de acontecimiento solo es son eventos de los últimos 2 décadas, ¿no? La masacre de Columbine pasó en el año 99, Sandy Hook, que es el más sangriente, pasó en 2012. Creo que tiene mucho que ver, aunque hace falta mucha explicación, tiene que ver con la naturaleza del capitalismo norteamericano, los altísimos niveles de enajenación que la gente experimenta allá. Es una sociedad en que las mismas relaciones sociales son mercantilizadas, mucho más allá de lo que pasa en Europa. Obviamente. Perdón, repítanos, por favor, que las relaciones sociales son, dijiste. Mercantilizados, ¿no? Mercantilizadas. Sí. Ajá. Efectivamente, hay poco tejido social y la gente termina siendo muy aislada, muy solitaria. Entonces eso creo produce mucha enajenación y cuando los muchachos tienen ideas locas o aspiraciones, como Nicholas Cruz dijo que en su cuenta de Facebook que quiso ser school shooter, quiso ser asesino, no hubo frenos, ¿no? Nadie lo frenó. No hubo respuesta del otro lado, medidas, no hubo un tejido que sostuviera justamente a este muchacho que necesitaba ayuda, porque siempre está ahí y aunque sea a última hora aparece también el pedido de ayuda, que creo que eso es algo importante de mencionar lo que me vas diciendo. Me llama la atención que sitúes de 20 años a esta parte de lo que está pasando y creo que es muy importante revisar en lo social que ha pasado en Estados Unidos en estos últimos 20 años, que aparece cada vez más seguido el episodio arma, libertad, violencia, ¿no? Sí, obviamente es importante resaltar que la masacre de niños no es algo novedoso en la sociedad norteamericana. Lamentablemente. Hace más de 100 años ocurrió la masacre de Wounded Knee en South Dakota, que fue una masacre de indígenas, de niños indígenas y mujeres indígenas. Y hace 50 años hubo la masacre de My Lai en Vietnam, en que soldados norteamericanos masacraron a niños y mujeres vietnamitas. Entonces no es totalmente novedoso en Estados Unidos. Pero me parece entonces hay tendencias que uno puede decir que son seculares, tendencias a largo plazo, pero creo que se han aumentado mucho en los últimos 20 años. Obviamente son años de neoliberalismo y en cierto sentido son años de crisis del capitalismo y la respuesta a esta crisis es neoliberalismo, es más mercantilización. Incluso obviamente quieren vender armas, ¿no? Se habla mucho de la Asociación Nacional de Rifles, ¿no? Pero ¿quién está detrás de la Asociación Nacional de Rifles? Son las empresas de armas, son las empresas como Smith Wesson, como Ruger, como Colt. Son ellos que financian la Asociación Nacional de Rifles y por supuesto tienen ganas de vender armas.
Ahí voy. Hay una publicación que hicimos, Telesur, ya la vamos a mostrar, y donde justamente el título, por si están en redes en este momento o mientras hablamos con Cris quieren ir a verlo, el título es Videojuegos, herramienta para el mercado de armas en Estados Unidos. Cris, voy con datos que tomamos acá. Dice un periodista, Lee Fang, que ha sido ganador de un premio en el 2008. Estamos en una época en la que la industria de las armas intenta expandir su mercado vendiéndole a los jóvenes. En Estados Unidos, la industria de armas y municiones es una de las más prósperas, con ganancias de más de 32.000 millones de dólares cada año por la venta de armas domésticas. Quedémonos en el titular en principio para desplegar. Herramienta para el mercado de armas en Estados Unidos, los videojuegos, ¿es así? ¿Esto pasa? Sí, es parte de un conjunto, ¿no? Hay países donde juegan mucho a videojuegos violentos. Por ejemplo, pasé un tiempo en Corea del Sur en que los muchachos juegan mucho con ese tipo de videojuego, pero no hay hechos violentos parecidos. No niego que los videojuegos son parte del problema, son parte de la cultura de violencia, pero por sí solo no logran, no son suficientes, no es una condición suficiente para producir ese tipo de violencia horripilante. Ayer se escuchó el grito de protesta en las calles. La Asociación Nacional del Rifle se tiene que ir. ¿Qué opinas? La Asociación Nacional de Rifles tiene que irse y también básicamente tienes una falla de la democracia. No, lo que ha pasado afortunadamente es que hay un reclamo por la parte de las mismas víctimas, ¿no? Ellos han salido a la calle y creo que la mayoría de la sociedad norteamericana quiere un cambio, ¿no? Entonces, no es una situación, entonces, por un lado tienes una expresión de la democracia, una democracia en la calle, una expresión democrática en la calle. Y lo que tenemos por otro lado del Estado de los políticos es el inmovilismo. Y una organización como la Asociación Nacional de Rifles, que es más que nació hace más de 100 años como organización de deportistas, pero actualmente es un lobby político. Y eso es lo que más corrompe la democracia norteamericana. Más allá del hecho que las elecciones no son directas, pero lo que más corrompe la democracia norteamericana es la capacidad de las corporaciones de comprar a los políticos. Entonces todos los políticos no van a responder porque más importante que el pueblo son las corporaciones, son ellos que son los verdaderos ciudadanos de Estados Unidos. Yo iba a preguntarte justamente si los proyectos de ley que hay, ¿alguno contempla el grito de estos muchachos de 13, 14 y 16 años que ayer han estado en la calle? Sí. Bueno, la ley que pasó ayer es realmente pobre, miserable. La ley que pasaron en el Congreso ayer con una mayoría amplia y con el apoyo de la Asociación Nacional de Rifles, no, es una ley que no soluciona nada. ¿Por qué es pobre, miserable esta ley? Porque lo que reclaman los estudiantes, mira, hay una cosa importante, es que solucionar ese tipo de problema a corto y mediano plazo es totalmente obvio, controlar armas. En Australia hicieron control de armas a partir de un masacre parecido y lograron reducir por la mitad el número de homicidios. Entonces, la solución es control de armas y eso es lo que reclaman los estudiantes, lo que quieren los estudiantes. Y ayer lo que pasaron no tiene nada que ver con control de armas. No sube la edad de compra, no la investigación de antecedentes, no hay nada de eso. Esos son los reclamos de los estudiantes y la ley no ofrece nada de esto. O sea que la ley sigue propiciando en verdad la compra de armas. Sí, la ley o el proyecto de ley aún, sí, porque va al Senado. Por lo menos no frena la venta y compra de armas. Y lo que hay que resaltar lo loco de Trump, ¿no? ¿El loco de Trump? Sí. Trump propuso que tiene que armar a los profesores. Y eso obviamente es sencillamente una manera de aumentar, la venta de armas, el espiral de violencia, pero por otro lado no va a funcionar nada, porque la mayoría de estos asesinos en las escuelas son suicidas. Entonces, puestos que quieren morirse también, no es el caso de Nicholas Cruz, pero casi todos los asesinos son suicidas, entonces no van a tener ningún temor a un profesor armado. Entonces, además de ser sencillamente aumentar el espiral de violencia, armar a los profesores no va a solucionar el problema. ¿Quién para a la industria armamentística estadounidense? Creo que es solo una movilización popular. Y hay que también reconocer que el problema, por ejemplo,
El problema es muy amplio en la sociedad norteamericana. No solo son los ciudadanos que portan armas, pero la policía es un factor de violencia racista en Estados Unidos. Cada 26 horas la policía mata a un negro. Entonces, la policía es parte del problema. Las armas son súper difundidos en Estados Unidos y ese tipo de violencia hay que responder con movilizaciones populares. Los movimientos de madres en la escuela, el movimiento Black Lives Matter, son movimientos que tienen capacidad de frenar, pero obviamente hace falta una movilización mucho más amplia en la sociedad. En Twitter hemos preguntado el tema, Cris. ¿Alguien escuchará el grito de los muchachos que ayer en las calles exigían la Asociación Nacional del Rifle se tiene que ir? 28% dice no, la Asociación Nacional del Rifle es poderosa. 17% dice sí, urgen respuestas. Y 55% de quienes participaron respondiendo la pregunta dice nada cambiará. Tiene posibilidades de ir sumándose también a lo largo de este día en Twitter y responder nuestra pregunta que está con el usuario de Agenda Abierta. Te pregunto, ¿nada cambiará? Porque esa es la sensación que queda ahí mismo rápido en esas evaluaciones, en esas redes que se levantan en todo el mundo con una voracidad implacable, Cris. Bueno, ese tipo de cosas que se va a solucionar por la lucha, ¿no? Por la lucha de movilización, y obviamente el futuro no está escrito. La gente que tiene escepticismo, que duden que las cosas van a cambiar, por supuesto tienen toda una historia de inmovilismo del gobierno a su lado, pero ojalá con movilización, con lucha, se puede cambiar el futuro. Que así sea, lo necesitamos todos. Gracias, Cris. Gracias, Cris Gilbert con nosotros. Me voy en este momento con Daniela Bielman. Espérame, por favor. Cris, Dani, ¿cómo te va? Hola, Marce, buenos días, ¿cómo Bienvenida, estás? mi amor. Gracias. Buena jornada. Gracias. Arrancan las noticias. Así es. Me voy a finalizar y acompañar la salida de nuestro estudio con nuestro invitado. Vale, ¿Sí? perfecto, muchas Hasta gracias. luego a todos. Así es, estamos todos listos. Veamos titulares.